Continuamos en Modo País y ahora hablamos de hackeos, porque en las últimas semanas fueron noticias diferentes hackeos a páginas web del Estado con la terminación gov.u, y concretamente por estos hechos está ya imputado un joven y se sigue investigando respecto a lo sucedido. Esto obviamente generó preocupación en las autoridades y también de este lado muchísima preocupación por saber cuáles son también las consecuencias legales, qué es lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista legal. Bueno, para eso y para explicarnos también qué es lo que ha sucedido, está con nosotros ya la abogada Agustina Pérez Comenale, que es experta en Derecho y Tecnología y que tiene todos los detalles sobre estos casos. ¿Cómo te va, Agustina? Bienvenida y gracias por estar. Buen día, bueno, Buen muchas día, gracias por bienvenida. recibirme. Bienvenida nuevamente. La gran duda es esa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias legales, ¿no? ¿Qué pasa en el Código Penal con este tipo de incidentes que vemos que cada vez, a medida que pasa el tiempo, bueno, se empiezan a repetir y algunas páginas concretamente son más vulnerables que otras? Exacto. Bueno, primero que nada, resaltar un poco que el año pasado, o sea, lo que fue el 2024, los números que liberó la Agencia Nacional de Gobierno, o sea, en realidad AGESIC, vinculada a la parte de Agencia de Gobierno Electrónico, en realidad, bueno, dijeron que más o menos a lo que es páginas y servidores del Estado, o sea, en el ámbito público, no estamos hablando del privado, la suma ascendió más o menos a unos 14.264 ataques. Que ahí ustedes pueden aumentó un 65% solo en lo que fue el 2024, sin tomar los datos de lo que viene sucediendo ahora, por ejemplo, en este último marzo del 2025. Y lo que vimos fueron ataques de diferentes tipos, porque vimos ataques que fueron más como activistas, ¿no? O sea, que intentaron mandar un mensaje y que, por ejemplo, no tomaron datos, ni hicieron venta de esos datos, y otros que sí, efectivamente, vulneraron esas bases y, bueno, y empezaron a transaccionarlas a nivel de lo que es el mundo digital. Y ahí, por suerte, el año pasado hubo una aprobación de una regulación, que es la 20.327, que introdujo algunos ciberdelitos. Y acá es importante el tema de que introdujo varias figuras distintas. Y esto nos ayuda de que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hackeos, no es lo mismo que lo que les digo, modificar, por ejemplo, la estética de una página web para enviar un mensaje, como sucedió, por ejemplo, a nivel de la DINASIA, bueno, empresas privadas, entre otros, a lo que es ingresar, tomar datos, que pueden ser datos sensibles o no, como es, por ejemplo, correos electrónicos, cédula de identidad, información personal, que vieron que fueron a varias instituciones distintas y que en la mayoría de los casos nos terminamos enterando por la divulgación que se hace de esa base de datos en distintos blogs, para justamente sugerir la venta o en cierta medida festejar ese ataque a nivel de lo que es esa cultura hacker. Sí, había mucha preocupación, incluso llegaron a filtrar una foto del presidente de la República y llegaron a publicar su número de teléfono. Exacto, por eso algunos ataques fueron como más buscando una especie de impacto social, político o de otra connotación, y que estaba el causar daño sin duda, pero era un daño que, por ejemplo, no pedía una suma económica a cambio o una recompensa, sino que era con otro tipo de finalidad. Bueno, después hay otros que sí se venden esa base de datos, que esos también están tipificados. Y ahí voy un poco a la pregunta que era, bueno, ¿qué sucede hoy? O sea, ¿cómo estamos amparados, al menos en lo que es el ámbito legal? Más allá de otros desafíos que podemos tratar después, que es como el tema transfronterizo, de que muchos de estos ataques en realidad suceden en otras partes del mundo y nosotros somos las víctimas estando acá en nuestro territorio, por decir una manera. Y claro, y que es muy difícil dar con los autores. Es difícil dar con los autores y Uruguay hoy aún, al menos hasta el momento, no adhirió, por ejemplo, al convenio de Budapest ni a otro tipo de convenios internacionales que lo que hacen es ayudar a la cooperación en lo que es, por ejemplo, extradición, en lo que es otras cosas para poder efectivamente llegar a esas personas. Y ahí quiero subrayar algo también, que es cuando hablamos de esas personas o hablamos de hackers, generalmente no actúa solo uno. Hemos escuchado que hay varios grupos distintos, como es The Presidents, como es PapaLeaks, como bueno, es GovETH, que este grupo, por ejemplo, que atacó varias de las páginas ahora, había atacado mucho a Argentina el año pasado. Entonces ahora como que también empezaron a tener ese activismo en Uruguay. Entonces, y generalmente tenemos, por ejemplo, una persona que realiza la programación del software si te roban datos. Tenemos otra persona que es la que comercializa esos datos a nivel de lo que es el ámbito digital. Es una organización. Es una organización con distintos roles. Entonces es muy difícil pensar en que hay solamente una persona por detrás, sino que puedan haber varias y en más de un país. ¿Y qué pasa con las sanciones entonces? ¿Hay un vacío legal ahí o vos crees que se avanzó con esta medida que contabas que surgió el año pasado? La medida del año pasado lo que hizo fue introducir distintos tipos de delitos, o sea, los tipificó. Esto significa que nosotros a partir de ahora podemos hacer las denuncias, se puede abrir una investigación y se puede, por ejemplo, pedir la prisión preventiva, como pasó en este caso. Y hay distintos tipos. Uno es, por ejemplo, lo que es el daño informático, otro es la intercepción
interceptación ilícita de comunicaciones, que fue lo que pasó en Fiscalía, que en cierta medida se interceptaron esos correos, supuestamente, el acceso ilícito a los datos, más allá de si son confidenciales o no, y después el de vulnerabilidad de datos, que ahí sí tienen que ser datos confidenciales de terceros. En este, algo que también es bueno que sepa la población en general, en lo que es el de vulnerabilidad de datos, es importante porque tiene un segundo párrafo que es un poco dubitativo en cuanto al alcance, porque dice, más allá de que uno, por ejemplo, no acceda o no participe en ese descubrimiento de información, si nosotros la difundimos o le damos en cierta medida visibilidad, también formamos, eso también está tipificado. Perfecto. Y esto se buscó más que nada, lo pienso, en cuanto compartimos por redes sociales, ¿no? Exacto, a eso quería ir, un poquito a bajar todo esto, que obviamente desde el punto de vista de las instituciones del Estado generan mucha preocupación, muestran determinados niveles de debilidad, digamos, enfrentándose a esto que sucede con la ciberseguridad, pero pensando en nosotros, en Juan Pueblo, digamos, ¿cuál es el nivel de riesgo al que estamos expuestos? De todo esto que viene pasando, ¿en qué nivel de riesgo hemos estado o seguimos estando? Para poder entender justamente qué tenemos que hacer. O sea, ¿en qué nivel de riesgo estamos? ¿En qué nivel de riesgo estuvimos con este tipo de ataques? Pero también, bueno, lo que nos corresponde a nosotros desde nuestro pequeño lugar. Bueno, yo creo que como ciudadanos es, primero, si vamos a compartir información de ataques en redes sociales, tener en cuenta de que no está mal compartir la noticia, por decirlo de una manera. Pero sí, por ejemplo, si en ese posteo o en eso que nosotros vemos hay imágenes que se muestra información de esas bases de datos, es importante, por ejemplo, que esté tachada o que esté limitada en realidad la información que vamos a ver. Porque además en el artículo se menciona específicamente la parte de imágenes. Como pasó, por ejemplo, con el caso que decía Miguel, ¿no? La cédula del presidente de la República y el teléfono de contacto. Exacto. Nosotros, por ejemplo, al compartir esa imagen, como por ejemplo alguien puede haberlo posteado y nosotros repostearlo, en cierta medida, si tenemos una visión muy amplia de cómo se escribió este artículo, por decirlo de alguna forma, se podría llegar a cuestionar si entras dentro de esa tipificación o no. Claro. Entonces ahí es importante, compartimos la noticia, sí se puede compartir. Ahora, los datos que contiene la noticia tienen que estar en cierta medida, bueno, ocultarlos de alguna forma y seguir pudiendo generar ese contenido. ¿Y qué nivel de riesgo tenemos? Y ahí el nivel de riesgo... ¿Cómo ha venido con todos estos ataques? ¿En qué nivel de riesgo estamos? En realidad, en lo que es la regulación, o sea, la ley, se establecieron, por ejemplo, penas para los distintos tipos de delitos que generalmente van de 6 a 24 meses. Para este específico que les estoy contando, que es esto de ayudar a difundir en cierta medida esa información, se establece de 1 a 4 años. Eso es importante saberlo. Después, en lo que es la parte de vulneración, bueno, hemos visto, es muy reciente la regulación, porque acuérdense que se aprobó fines del año pasado, entonces las instituciones aún tienen un periodo de tiempo adaptativo, ¿no? De empezar a ver cómo gestionan la prueba, un montón de cosas, entonces eso en cierta medida nos pone en una exposición más alta hasta que se terminen de adaptar y puedan llegar efectivamente a cumplirla. Y bueno, y por nuestro lado, empezar a tomar medidas. Acá, por ejemplo, dentro de los datos que les comentaba que se publicaron el año pasado, se dijeron que la mayor cantidad de ciberataques, o sea, o de hackeos, fueron a vulneración de datos, que es lo que le digo, esto de robar base de datos. Ahí va. ¿Pero qué nivel de datos nos han robado? ¿Qué datos nuestros pueden andar en la vuelta que nos pueda preocupar? Y bueno, puede ser, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta para también entender de que a veces, en muchos de estos casos, el ataque se termina haciendo por un error humano. Y después nos adentramos un poquito más en eso y no tanto por un tema de tengo la cantidad de medidas a nivel de ciberseguridad o no, que siempre se pueden mejorar. Pero estos datos generalmente son nombres, pueden ser correos electrónicos, pueden ser números de cédula, pueden ser libretas de conducir. O sea, esos fueron algunos, por ejemplo, en la base de datos que se hackeó del MIDES, específicamente se nombraron este tipo de datos. Bueno, en otras, como fue, por ejemplo, la de migraciones, fueron personas que pidieron en su momento visas, pero que decían los contactos que tenían localmente, por ejemplo, con determinadas personas, cómo eran. ¿Y qué pasa? Nosotros a veces pensamos, bueno, sí, ponen esta base de datos a la venta, pero ¿de qué les sirve a las personas que compran como que esa base de datos? Y en realidad los usos pueden ser múltiples. O sea, puede ser desde, por ejemplo, pensemos que hoy en Uruguay tenemos como un fácil acceso al crédito. ¿Qué significa? Nosotros podemos pedir préstamos, por ejemplo, con una cédula de identidad, un nombre y sin mucha más información. Claro. Entonces, ¿tiene un punto de vista positivo? Sí, sin duda, para esa persona que no puede acceder al crédito de otra manera. Punto de vista negativo, es muy fácil acceder y con solamente estos datos, sin la presencialidad de la persona, podemos pedirlos. Claro, no, y además la falsificación, como decís, pero me queda la duda porque vos hablabas de las sanciones, ¿no? ¿Qué pasa si el hacker no es de Uruguay? Es decir, si el hackeo proviene del exterior, ¿cómo hacemos ahí?
¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, y ahí generalmente lo que se hace a nivel de justicia es primero, obviamente, siempre presentar las denuncias, y eso quiero subrayarlo porque en los datos que se compartieron se mostraba que más o menos un 11% nada más de las personas a veces presentan las denuncias. Claro, y en ese caso lo que vos decías, pedir la extradición, pero al no estar dentro El tema de de algún la desacuerdo, extradición es, faltan acuerdos, se puede pedir igual si el camino es más largo, o sea, lleva más tiempo, pero además uno de los temas que también hay que rever es las sanciones que se pusieron, porque no es la misma cantidad de tiempo que se pide, tiene que valer una extradición, por decirlo de una manera, Ajá. a nivel regulatorio. Entonces, capaz que hay que rever alguna de las penas para darles una mayor cantidad de tiempo y que sea más sencillo también claro, pedir la extraditar a una extradición. persona para condenarla por 3 meses es como que... Claro, y todo lo que lleva al proceso, y además las penas, como le digo, si nosotros pensamos de 6 a 24 meses, son penas mínimas. O sea, no son alarmantes para lo que es el sistema penitenciario. Te pregunto, ¿Fiscalía está preparada para este tipo de cibercrimen? Y si el área de investigación, porque a veces nos ha pasado que tenemos que denunciar algo que nos pasó de forma informática y vemos, de manera informática, y vemos que no dan abasto, ¿verdad? Sí. En el área de investigación de delitos informáticos. ¿Cómo ves la situación y si habría que tener una fiscalía especializada y dónde tenemos que denunciar? Bueno, yo les cuento, por ejemplo, en Colombia pasó en septiembre del 2023, que en realidad empezaron así con ataques más chicos, por decir una forma, más infantiles, si queremos decirlo de alguna manera, y terminaron en un ransomware grande, que un ransomware es cuando vos te instalan un software malicioso y lo que hace es tomar tus datos, encriptarlos y vos no vas a poder acceder. O sea, como que te bloquea el acceso. Mirá. ¿Qué pasó ahí? Los sistemas de salud se vieron bloqueados, los sistemas de justicia se vieron bloqueados. O sea, había un montón de cosas que dejaron de funcionar. Entonces, a partir de ahí se empezaron a armar instituciones específicas para lo que es el ámbito digital, no solamente a nivel de cibercrimen, sino a nivel también de lo que es la digitalización en general. Nosotros acá tenemos algunas específicas y hay una unidad específica de cibercriminalidad. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer en cuanto primero lo que es fondos, porque o sea, todo esto, así como suena, en realidad tiene un costo alto en cuanto es relevamiento de evidencia, en cuanto a lo es capacitaciones. O sea, hay un montón de cosas que hay que seguir trabajando sin dudas, que de vuelta la ley es muy reciente, entonces si la pregunta es ¿hoy están preparados? Seguramente no. Me parece que debe haber una voluntad de prepararse, pero bueno, de vuelta van a tener que empezar a destinar fondos y empezar a accionar un poco más en ese aspecto. Quedó clarísimo, Agustina. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy muchísimas amable. gracias.